Encontré a mi anciano padres congelados fuera de los míos casa mientras que los suegros celebrado por dentro como ellos lo poseía todo lo que hice después destruido sus vidas completamente. Pensaron que mi silencio era señal de debilidad. Se equivocaron. Nunca imaginé que volver a casa después de un turno de 12 horas en el Hospital General de Chicago sería como entrar en territorio enemigo. Pero allí estaba yo, parada en la entrada de mi casa a las 11:30 de un martes por la noche, contemplando mi casa iluminada por las luces mientras mis padres temblaban en los escalones del porche con una temperatura de -1 °C. Los labios de mi madre se habían puesto morados, y mi padre la abrazaba como un escudo humano contra el gélido viento de Illinois. Me llamo Oboe Davis y soy enfermera de urgencias. He visto a gente en su peor momento, he cosido heridas que harían desmayarse a la mayoría, y he sostenido las manos de pacientes moribundos mientras sus familiares se despedían. Creía que era fuerte. Creía que podía con todo. Pero nada me había preparado para este momento. Me di cuenta de que mi propia familia había dejado a mis padres fuera de casa mientras celebraban una fiesta. Llamé al 911 de inmediato, con las manos temblorosas, mientras solicitaba a la policía y una ambulancia por posible hipotermia. Mientras esperábamos, probé todas las puertas y ventanas, pero todo estaba bien cerrado. A través del ventanal, pude ver a mi suegra Vera Thompson, reinando en mi sala, riendo con una copa de vino en la mano como si fuera la dueña del lugar. 20 personas que apenas reconocí estaban dispersas por mi casa, comiendo de mi cocina, usando mis muebles, disfrutando al máximo mientras mis padres, ya ancianos, casi se mueren de frío afuera. Primero llegó la policía, seguida de los paramédicos. La oficial Martínez, una mujer de mi edad, de mirada amable pero cansada, echó un vistazo a mis padres y de inmediato pidió ayuda médica adicional. La temperatura de mi madre había bajado a niveles peligrosos, y mi padre mostraba signos de confusión por el frío. Mientras los paramédicos trabajaban, sentí que algo se rompía en mi pecho, algo que había estado manteniéndolo todo en su lugar durante demasiado tiempo. Cuando Vera por fin abrió la puerta, montó la actuación de su vida. Se llevó la mano al pecho fingiendo sorpresa, y su lápiz labial, perfectamente aplicado, formó una pequeña O de asombro. Dios mío. Pensábamos que se habían ido a casa. La casa estaba cada vez más llena, nos preocupaba que se contagiaran. Su voz resumaba falsa preocupación, pero sus ojos reflejaban una frialdad que me heló la sangre. La empujé para entrar en mi propia casa, y lo que vi me dejó paralizado. Todas las fotos familiares que tenían mi cara habían sido retiradas y reemplazadas por fotos de la familia Thompson. El reloj antiguo de mi abuela había sido movido para dar cabida a los llamativos ángeles de cerámica de Vera. La mesa del comedor crujía bajo el peso de un elaborado banquete que Vera, obviamente, había planeado con días de anticipación, con un pastel de cumpleaños decorado con mariposas rosas incluido. No eran los unicornios morados que mi hija Ellis había pedido específicamente. Ellis, mi hija de 7 años, estaba junto a Vera, radiante mientras se preparaba para soplar las velas, pero cuando agradeció a todos por la maravillosa fiesta, no me miraba a mí. Miraba a su hermana mayor, la pequeña de Quentin, que estaba justo donde yo debería haber estado, con uno de mis delantales y disfrutando del rol maternal que me habían arrebatado. No lloré, no grité, no les di la reacción que claramente esperaban. En cambio, saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. Las fotos cambiadas, los muebles reorganizados, la fiesta de cumpleaños de mi hija sin mí, es como jugar a ser madre mientras me quedaba allí como una extraña en mi propia casa. Luego envié cada imagen a mi abogado con la fecha y hora y una breve explicación. Encontré a mi esposo Quentin en la cocina, apoyado en la encimera, revisando su teléfono como si nada. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, simplemente siguió escribiendo lo que parecía una larga conversación de texto con alguien cuyo nombre de contacto empezaba con un emoji de corazón. ¿Sabes que tu familia encerró a mis padres afuera con un frío gélido? Pregunté con voz firme a pesar de la rabia que me invadía. Se encogió de hombros sin levantar la vista. No querían causar problemas, la casa ya estaba bastante llena. ¿Interrupción? Me acerqué, y algo en mi tono finalmente lo hizo levantar la vista del teléfono. Confiscaron los celulares de mis padres para que no pudieran pedir ayuda. Mi madre tenía los labios morados cuando los encontré. El equipo de Quentin me hizo pensar que estaba siendo irrazonable. No le des más importancia a esto, Aurora. Ya te expliqué que mi familia debe ser la prioridad cuando se trata de ellos. Siempre estás trabajando, y ellos tienen más tiempo para ella. Solo intentan ayudar. ¿Ayudar con qué? ¿Borrarme de la vida de mi hija? ¿Hacerme desaparecer de mi propia familia?
recorrí mi casa como un investigador de la escena del crimen, documentando todo lo que había cambiado, movido o reemplazado. En mi habitación, descubrí que Vera e Isolda no solo habían ocupado casi todo el armario, sino que también habían esparcido sus pertenencias por mi cómoda, mi mesita de noche e incluso mi lado de la cama. El intenso perfume de Vera flotaba en el aire como una marca territorial, haciendo que el espacio se sintiera extraño e inapropiado. El baño era aún peor. Habían dejado de lado mis costosos productos de cuidado de la piel para darles espacio a los cosméticos de farmacia de Vera, y había 2 cepillos de dientes adicionales en el soporte junto al mío en Kentins. Había productos activos guardados en proceso de fabricación como cosméticos de farmacia. Literalmente, se habían mudado mientras yo trabajaba, tratando mi casa como si fuera suya. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo mientras los ronquidos de Vera resonaban en la habitación de invitados que había reclamado como suya. Quinten dormía profundamente a mi lado, completamente indiferente al caos que había permitido que se desatara, pero yo estaba completamente despierta, planeando. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. Nunca había usado mi permiso de emergencia para nada que no fueran emergencias reales, pero esto cumplía los requisitos. Pasé la mañana reuniendo documentos, hipoteca, extractos bancarios, escrituras, facturas de servicios públicos, todo lo que demostraba que esta casa era mía y solo mía, y luego llamé de nuevo a la policía. Cuando la agente Martínez regresó, me lo devolvió. Esta vez no estaban de humor para las teatralidades de Vera. Vera apareció con un plato de magdalenas y su mejor sonrisa. Oficiales, seguro que podemos resolver esto como personas civilizadas. Esto es solo un desacuerdo familiar. No, señora Thompson. El oficial Martínez dijo con firmeza, esto no es un desacuerdo familiar. Se trata de una disputa de propiedad. La señora Davis es propietaria de esta casa y le ha pedido que la abandone. Tiene 48 horas para retirar sus pertenencias y buscar un alojamiento alternativo. Observé cómo el rostro de Vera oscilaba entre la sorpresa, la ira y, finalmente, la manipulación desesperada. Estás destrozando a esta familia. Me siseó, y su máscara finalmente se desvaneció. ¿Hiciste eso en el momento en que dejaste a mis padres afuera con frío? Respondí, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. Tienes 48 horas. Supervisé cada caja que empacaron, cada cosa que sacaron de mi casa. Cuando Vera intentó llevarse una de las bandejas antiguas de mi madre, alegando que era una reliquia familiar, le mostré con calma el recibo que encontré en mis archivos. Cuando Asilda intentó empacar uno de los peluches favoritos de Ellis, lo saqué con cuidado de la caja y se lo devolví a mi hija. Pero la hija mayor de Annie dijo que era suyo. Ellis protestó, con la confusión reflejada en su carita, cariño. Me arrodillé a su altura. Esta es tu casa y estos son tus juguetes. Nadie puede quitártelos sin preguntarte primero. Todo el proceso duró 2 días. 2 días de Vera haciendo comentarios sarcásticos, su padre mayor poniendo los ojos en blanco y Quinten intentando convencerme de que estaba siendo irrazonable, pero me mantuve firme. Cada vez que alguno intentaba manipularme, culparme o hacerme sentir como la mala, recordaba la imagen de mis padres temblando en el porche mientras ellos celebraban en mi sala. La segunda noche, mientras Vera cargaba el último de sus ángeles de cerámica en el coche, se volvió hacia mí con pura ira en la mirada. Te arrepentirás de esto. La familia lo es todo, y lo estás echando todo a perder. Tienes razón, dije en voz baja. La familia lo es todo. Por eso estoy protegiendo la mía. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que Quinten había publicado en Facebook que por fin podía permitirme esta hermosa casa para mi familia. La publicación tenía decenas de me gusta y comentarios, felicitándolo por su éxito. Su arduo trabajo, su capacidad para proveer. No me mencionaron, no reconocieron que había dado el enganche, que había pagado la hipoteca, ni que esta casa existía gracias a mis ingresos y mi historial crediticio. Tomé una captura de pantalla de la publicación y luego hice una propia. Subí fotos de los documentos de la hipoteca, la escritura de la propiedad y los extractos bancarios que mostraban mis pagos. Mi descripción era simple. Esta casa se compró con mi dinero, mi sudor y mi sacrificio. Alguien está intentando reescribir la historia. No lo permitiré. En cuestión de horas, la publicación ya se había compartido decenas de veces. Mis compañeros de trabajo, mis amigos de la escuela de enfermería, mis vecinos, todos empezaron a comentar con apoyo e incredulidad. La verdad se difundió más rápido que las mentiras de Quinten, y de repente su narrativa empezó a desmoronarse. Quinten estaba furioso al llegar a casa del trabajo.
¿Cómo te atreves a avergonzarme así? Me hiciste quedar como un tonto. No te hice quedar como nadie, respondí. Solo dije la verdad. Si eso te avergüenza, quizá deberías pensar por qué. Esto no es un tribunal de Aurora. No, estuve de acuerdo, pero podría serlo. Esa noche, consulté con un abogado especializado en divorcios. Llevé todo. Las fotos de mis padres en el porche, las capturas de pantalla de las mentiras de Quentin sobre la casa, la documentación de cómo Vera y su padre habían intentado borrarme de mi propia casa, y lo más incriminatorio de todo, una serie de mensajes de texto que encontré en el teléfono de Quentin entre él y su madre, planeando cómo expulsarme gradualmente de la vida de Ellis para que Vera pudiera asumir el papel de la figura materna principal. Los mensajes fueron devastadores. Aurora trabaja demasiado de todas formas, una roja. Ellis necesita una verdadera figura materna, alguien que pueda estar ahí para ella. Otra. Una vez que establezcamos que Aurora no es una madre apta debido a su horario de trabajo, podemos solicitar la custodia. De todas formas, la casa debería estar a nombre de la familia. Me quedé mirando esos mensajes un buen rato, sintiendo que algo moría en mi interior y algo más nacía. No solo habían sido crueles ni desconsiderados. Habían planeado destruir mi vida sistemáticamente, metódicamente, con plena intención y malicia. Mi abogada, Margaret Chen, era una mujer perspicaz de unos 50 años, especializada en divorcios muy conflictivos. En sus 20 años de experiencia, revisó mis pruebas con creciente asombro. Pocas veces he visto una documentación tan clara de alienación parental y abuso financiero. Literalmente crearon un registro documental de su propia conspiración. ¿Qué posibilidades tengo?, pregunté. ¿De tener la custodia completa de la casa? Diría que excelentes. ¿Para que él te dé manutención? Dado que ganas mucho más que él y que él prácticamente ha estado viviendo de tus ingresos mientras conspira contra ti. Sonrió con tristeza. Digamos que se llevará una sorpresa muy desagradable. El proceso de divorcio fue rápido y decisivo. Quentin esperaba que fuera la misma pusilánime de siempre, aceptando la custodia compartida y quizás incluso dejándole la casa para mantener la estabilidad de Ellis. En cambio, se encontró frente a una mujer que finalmente había descubierto su propio valor. En el tribunal, no alcé la voz ni hice discursos dramáticos. Simplemente presenté los hechos. Las fotos de mis padres, la documentación de la propiedad de la casa, los mensajes de texto que planeaban sacarme de la vida de mi hija, las pruebas de manipulación financiera y abuso emocional. El abogado de Quentin intentó pintarme como una adicta al trabajo que descuidaba a su familia, pero le salió el tiro por la culata cuando presenté mi horario de trabajo, que era el habitual para las enfermeras de urgencias. Junto con la documentación de todos los eventos escolares, las reuniones de padres y maestros y las citas pediátricas a las que asistí. Mientras tanto, Quentin no podía justificar los mensajes sobre alejarme de la vida de Ellis. «Su señoría», dije cuando tuve la oportunidad de hablar. No quiero borrar al padre de mi hija de su vida, pero sí quiero enseñarle que el amor no se trata de control, silencio ni humillación. Quiero que crezca sabiendo que merece ser tratada con respeto y dignidad, y que nunca tenga que disculparse por ocupar espacio en su propia vida. El juez me otorgó la custodia total con régimen de visita supervisado para Quentin. La casa siguió siendo mía, al igual que todos los bienes que aporté al matrimonio. A Quentin le ordenaron pagar la manutención infantil, a pesar de ganar menos que yo, y me concedieron una orden de alejamiento contra Vera e Isolda, impidiéndoles acercarse a menos de 150 metros de mi casa y de la escuela de mi hija. Cuando cayó el mazo, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. 3 meses después, estaba haciendo panqueques con Ellis un sábado por la mañana cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Vera Thompson había sido destituida de la Junta del Centro Comunitario tras una investigación por fondos faltantes. Quentin había sido despedido de su trabajo tras una serie de quejas de clientes sobre su aptitud y rendimiento laboral. Isolda, que vivía de tarjetas de crédito y se hacía pasar por influencer, ahora trabajaba en el patio de comidas del centro comercial. «Mami», dijo Ellis, mientras vertía el jarabe con cuidado sobre sus panqueques. «Me gusta más cuando estamos solos». Recorrí nuestra cocina, nuestra casa, nuestro espacio. Las fotos familiares estaban de nuevo en la galería, mostrándonos a Ellis y a mí en el zoológico, en la obra de teatro de su escuela, en la playa el verano pasado. La casa se sentía cálida y tranquila, llena del sonido de la risa de mi hija en lugar de las críticas de Vera y la indiferencia de Quentin. «A mí también me gusta más, cariño». Esa tarde, Ellis pintó un cuadro en la clase de arte.
Mostraba nuestra casa con un gran jardín lleno de girasoles y dos figuras de pie frente a él, tomadas de la mano. Esta es nuestra casa. Me lo dijo cuando la trajo. Solo mamá y yo. Es perfecto. Colgué la foto en el refrigerador y abracé fuerte a mi hija. Durante meses, temí que defenderme la lastimara, que luchar por nuestro hogar la traumatizara, que elegir mi propia dignidad dañara de alguna manera su relación con la familia de su padre. Pero me equivoqué. Lo que Ellis necesitaba no era una madre que se permitiera ser una madre que le enseñara a valorarse, a poner límites, a distinguir el amor de la manipulación. Necesitaba ver que la bondad no significaba aceptar la crueldad, y que la familia no se basaba en la sangre, sino en el respeto, el apoyo y el cariño genuino. 6 meses después de formalizarse el divorcio, me encontré con Vera en el supermercado. Parecía más pequeña, disminuida. Habían reemplazado su ropa cara por ropa de tienda de descuento, y su cabello, perfectamente peinado, mostraba canas. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta, y por un instante, esperé otra confrontación. Pero en lugar del veneno que esperaba, vi algo más en sus ojos. Derrota. Aurora, dijo en voz baja. Vera. Nos quedamos allí parados en el pasillo de las series un buen rato. Esperé la disculpa que nunca llegó, el reconocimiento de lo que había hecho, el reconocimiento de que dejar a las personas mayores afuera con un frío gélido era inexcusable. En cambio, simplemente dijo, espero que estés feliz. Consideré mi respuesta con cuidado. Hace un año, me habría disculpado, habría intentado hacerla sentir mejor, habría asumido la responsabilidad de su dolor, aunque ella me hubiera causado el mío. Pero ahora era diferente. Lo soy, dije simplemente. Y lo estaba. No por la caída de Vera, ni porque Quentin estuviera pasando apuros, ni porque quienes habían intentado destruir mi vida estuvieran pagando las consecuencias de sus actos. Estaba feliz porque por fin había aprendido la lección más importante de mi vida adulta. A veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es dejar de pedir permiso para existir en su propia vida. Me sentí feliz porque me había elegido a mí misma y a mi hija en lugar del sexto lugar. Me sentí feliz porque había demostrado que el silencio que nace de la fuerza es muy diferente del silencio que nace del miedo. Me sentía feliz porque había construido una fortaleza, no de muros y armas, sino de límites y amor propio. Y dentro de esa fortaleza, mi voz por fin importaba. Esa noche, mientras arropaba a Ellis, me miró con los ojos oscuros de su padre, pero con mi propia barbilla obstinada. Mamá, ¿por qué la abuela Vera y papá fueron tan malos contigo? Pensé en cómo responder a esta pregunta que tanto me aterraba. ¿Cómo se le explica la crueldad de los adultos a un niño? ¿Cómo se le ayuda a entender que a veces las personas lastiman a otras, no porque sean malas, sino porque tienen miedo, están inseguras y se sienten amenazadas? A veces, cariño, cuando las personas no están contentas consigo mismas, intentan empequeñecer a los demás para sentirse grandes. Olvidaron que hay suficiente espacio en el mundo para que todos sean importantes. Pero eres importante, mami. Salvas a la gente en el hospital. Y tú también eres importante, Ellis. No por lo que haces, sino por quién eres. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño o invisible, especialmente quienes se supone que te quieren. Asintió con seriedad, procesando esta información con la seriedad que los niños aportan a las lecciones más importantes de la vida. ¿Aprenderá papá alguna vez a ser más amable? No lo sé, cariño, pero no es nuestro trabajo enseñarle. Nuestro trabajo es amarnos y construir una vida que nos haga felices a ambos. Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, reflexioné sobre lo diferente que habría sido esta conversación hace un año. Entonces, habría justificado el comportamiento de Quentin, habría intentado preservar la relación de Ellis con su familia a cualquier precio. Me habría convencido de que mantener esas conexiones valía el precio que pagué en dignidad y autoestima. Ahora entendía que proteger a mi hija a veces significaba protegerla de personas con su mismo ADN. Un año después, me ascendieron a jefa de enfermería en urgencias. Ella se unió al equipo de fútbol del colegio y entró en el cuadro de honor. Adoptamos una perrita Golden Retriever llamada Sunshine, que había sido abandonada en un refugio local. Nuestra casa se convirtió en el lugar donde los amigos de Ellis querían pasar el tiempo, donde siempre había música y risas resonando por los pasillos. A veces, tarde en la noche, pienso en la mujer que fui. La mujer que creía que el amor significaba sacrificio. No la odio. Hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento, pero estoy agradecida de ser quien soy ahora. Agradezco la fuerza que descubrí cuando pensé que no me quedaba.
Agradezco la lección que me enseñó la diferencia entre ser amable y ser un felpudo, entre ser familiar y ser una víctima. Sobre todo, agradezco que mi hija crezca en un hogar donde se la valora, donde su voz importa, donde nunca tendrá que preguntarse si merece respeto y amor. Nunca tendrá que aprender, como yo, que a veces hay que perder todo lo que creías querer para encontrar todo lo que realmente necesitabas. Creían que mi silencio significaba debilidad. Creían que mi paciencia significaba que lo soportaría todo. Creían que mi amor por mi familia significaba que me sacrificaría por completo por su bienestar. Se equivocaron en todo. Mi silencio era mi fuerza. Mi paciencia era mi plan de escape. Mi amor por mi familia me llevó a estar dispuesta a luchar por la familia que realmente importaba. La que estaba construyendo con mi hija, basada en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la idea revolucionaria de que ambas merecemos ser tratadas como si importáramos. A veces, lo más ruidoso que puedes hacer es dejar de callar. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dejar de aferrarte a todo. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a que el amor se use como arma en tu contra. Y a veces, la victoria más hermosa no es el sonido de los aplausos ni el sabor de la venganza. A veces es la tranquila satisfacción de despertar en tu propia casa, mirarte en el reflejo y finalmente reconocer a la mujer que te devuelve la mirada como alguien digno de su propio respeto.